A partir de estos 5 pasos para intensificar tu energía espiritual, te darás cuenta que posees en tu interior la capacidad absoluta de aumentar tu frecuencia e intensificar el campo de energía de tu vida cotidiana. Al aumentar la velocidad a la que vibras, entras en las frecuencias a las que yo llamo espíritu, y te apartas de las que están arraigadas en el mundo material de los problemas. Este es el tema que les propone hoy su canal de espiritualidad y salud mental. Nos gustaría saber qué opinas del siguiente video en los comentarios. Escuchemos. Todo es energía. No sucede nada hasta que se mueve algo. Albert Einstein. Encontrar una solución espiritual a los problemas significa, en definitiva, reconsiderar el concepto de energía de una manera distinta. En general, asociamos a las personas que tienen mucha energía y vigor con las cualidades del entusiasmo y la infatigabilidad. Te sugiero que pienses en la energía en un contexto de vibración y movimiento. En esta formulación, la energía es la velocidad del campo de energía de un individuo. La idea es que una frecuencia más elevada ayudará a resolver un problema, mientras que una frecuencia inferior intensificará los problemas e inhibirá las soluciones. Este es un punto crucial en el paradigma simplificado que presento aquí y en el capítulo 4. Posees en tu interior la capacidad absoluta de aumentar tu frecuencia e intensificar el campo de energía de tu vida cotidiana. Al aumentar la velocidad a la que vibras, entras en las frecuencias a las que yo llamo espíritu y te apartas de las que están arraigadas en el mundo material de los problemas. Stephen Hawking, que es quizá la mente científicamente más iluminada que existe en la actualidad en este planeta, ha dicho: al parecer, las nociones de sentido común son útiles cuando se trata de cosas materiales como manzanas o cosas de movimiento relativamente lento como los planetas, pero no sirven para nada en el caso de cosas que se mueven a la velocidad de la luz. En consecuencia, si quieres utilizar la energía que vibra a frecuencias más rápidas que los niveles corrientes de conciencia, tienes que aprender a descubrir tu energía del anticuado sentido común en el momento apropiado. Valerie Hunt, en su interesante y bien documentado libro Infinite Mind, Science of the Human Vibrations of Consciousness, llega a la conclusión de que, como consecuencia de mi trabajo, no puedo considerar que el cuerpo sea un conjunto de sistemas orgánicos o tejidos. El cuerpo sano es un campo de energía electrodinámica, interactivo y en movimiento. En la vida, el movimiento es más natural que el no movimiento. Las cosas que se mueven sin cesar son buenas de por sí. Lo que interfiera con el movimiento tendrá efectos perjudiciales. Página 48. No espero que te conviertas en experto en campos de energía electrodinámica, ni que explores el campo en continua expansión de la física cuántica. Lo único que quiero en este punto es introducirte en la conciencia fundamental necesaria para activar tu frecuencia más elevada. Hay 5 hechos comprobables que he simplificado y espero que te inicien en tu habilidad innata para hacerlo. 1. Todo vibra, todo se mueve. 2. Las vibraciones más rápidas significan que te acercas al espíritu. 3. Las vibraciones más lentas nos mantienen en el mundo de los problemas. 4. Puedes eliminar lo que te impide aumentar tu frecuencia vibracional. 5. Puedes pedir la presencia de factores en tu vida que aumenten la frecuencia de las vibraciones. Esto es en síntesis. La solución espiritual a todos tus problemas supone un cambio en tu campo de energía para que puedas acceder a la frecuencia más rápida y ponerlo en práctica a voluntad en tu vida cotidiana. Ahora, vamos a echar un vistazo a estos 5 puntos básicos y a ver cómo pueden ayudarte a poner en práctica las soluciones espirituales. 1. Todo vibra, todo se mueve.
Si miras una página de algún libro bajo un microscopio muy potente, verás que se produce una danza. Las moléculas, átomos, electrones y partículas y subatómicas se mueven sin parar. El libro parece sólido porque a esta frecuencia tus sentidos, que también vibran, perciben la solidez. Así, un libro es energía que se mueve de una forma tan lenta que parece una masa sólida. Esto también ocurre con tu cuerpo y todo lo que está en el mundo material. Todo es energía que se mueve tan despacio que parece que no vibra. Pero un vistazo bajo el microscopio nos da esa asombrosa visión de movimiento. Asimismo, todo se halla en estado de movimiento. Tenemos la impresión de que estamos sentados inmóviles, pero sabemos que nuestro planeta da una vuelta sobre sí mismo cada 24 horas. Traza una órbita completa alrededor del Sol cada 365 días y se mueve por el espacio a velocidades de vértigo. Girar, orbitar y moverse son verbos que describen movimiento. Lo mismo puede decirse de tu cuerpo. Es un campo de vibración y movimiento que parece sólido e inmóvil. Toda la información que recibes te llega a través de los sentidos. Por ejemplo, tus ojos perciben la luz, que en realidad es una vibración muy rápida del aire y partículas electromagnéticas. Tus oídos perciben el sonido, que es una frecuencia inferior de las vibraciones del aire. Si tuvieras que examinar la información percibida por los ojos y los oídos antes de que tus sentidos la captaran, verías que esas vibraciones no tienen nada malo ni carecen de armonía. Simplemente son vibraciones libres de problemas. Pero cuando tú las recibes, dices de pronto, lo que oigo es un problema para mí, lo que veo es malo y terrible, etc. En otras palabras, has cogido esas energías más rápidas libres de problemas y las has procesado de un modo que supongan problema, por mucho que en sí mismas estén totalmente desprovistas de nada que se parezca ni remotamente a un problema o un mal. Procura recordar esto mientras escuches. Ahora, el gran salto. Cada problema con el que te enfrentas tiene una frecuencia vibracional y un movimiento. Cuando vives exclusivamente en el mundo de lo que parece sólido, te encuentras con circunstancias que parecen sólidas, a las que definimos como problemas. Todo, incluso lo que llamamos problema, tiene su propio campo de energía. Cuando los problemas chocan con nuestro mundo sólido más lento, sentimos el conflicto como un desequilibrio en nuestro campo de energía, como un problema que no entendemos o no podemos resolver. Así, las enfermedades de toda clase representan una frecuencia y un movimiento exactamente igual que todo cuanto hay en el universo. Las adicciones también tienen una frecuencia o movimiento. El miedo, el estrés y la ansiedad son frecuencias. Creo que todos poseemos la capacidad de explorar más allá del mundo de lo sólido y lo inmóvil y de aprender a aumentar la velocidad de nuestras vibraciones. Esta es la clave para afrontar con éxito los problemas. Tal vez pensar en términos de frecuencias y vibraciones sea una idea nueva para ti, pero los científicos lo hacen siempre. Estudian la materia a nivel subatómico y afirman que la esencia de la creación es la energía. Al parecer, las partículas procedentes de la energía se separan y dan la impresión de ser sólidas. No es mi intención entretenerme en el mundo de la física cuántica y darte complicadas pruebas científicas. Otros mucho más preparados que yo ya lo han hecho. Mi propósito es hacer que consideres que la solución que buscas a lo que llamas problema puede residir en tu voluntad de cambiar tus pautas de energía vibracional. Te voy a dar un ejemplo que te ayudará a comprender lo que es este campo de energía diferente. En las vibraciones más lentas tenemos la enfermedad y la falta de armonía. En un campo de vibración más rápido, pero aún lento, tenemos la conciencia humana corriente.
El pensamiento y el espíritu se encuentran entre las vibraciones más rápidas. A. 10.000 ciclos por segundo. En estas frecuencias se manifiestan la enfermedad, el miedo, la ansiedad, el estrés, la depresión y la conciencia del yo. A esta la llamo frecuencia pesada, sólida, frecuencia baja o muy lenta. B. 20.000 ciclos por segundo. En estas frecuencias no se presentan síntomas de enfermedad y están los sentimientos corrientes. Existe la conciencia de grupo. A esta la denomino como más ligera, pero aún sólida. Es la frecuencia media. C. 100.000 ciclos por segundo. Aquí se encuentra la salud perfecta y la conciencia de Dios. Uno es incapaz de ser inmovilizado emocionalmente. A esta velocidad vibran la luz, el pensamiento y el espíritu. Son las frecuencias más elevadas, las más rápidas. Piensa en tu salud física. Pasas la mayor parte del tiempo intentando llegar al punto B, donde te sentirás bien porque tendrás ausencia de síntomas. Entre el punto A y el punto B es donde tomas medicinas, consultas médicos y, en general, te esfuerzas por llegar a un punto de conciencia humana corriente en el que te limitas a sentirte bien. El punto C representa la supersalud, donde te sientes muy bien. Puedes hacer 500 flexiones, correr una maratón y estar libre de toxinas y colesterol. Hipotéticamente, la enfermedad se materializa a una frecuencia de energía muy baja. La conciencia humana corriente es lo que llamamos una frecuencia normal, y la supersalud representa una vibración rápida equilibrada que tiene la capacidad de contrarrestar las frecuencias de la enfermedad. Solo con fines explicativos, he asignado una cifra arbitraria para representar la velocidad de la frecuencia. A igual 10.000 ciclos por segundo. B igual 20.000 ciclos por segundo. Y C igual 100.000 ciclos por segundo. Cuando vives continuamente a 20.000 ciclos por segundo o menos, vives en un campo de energía extremadamente lento, y todo aquello a lo que llamas problema, que también vibra a esta frecuencia, se hace perceptible para ti. Tu objetivo será alcanzar el nivel al que te sientas normal. Este ejemplo también se puede aplicar a tu estado emocional. En A encontramos miedo, ansiedad, estrés, ira y enfermedad mental. En el punto B, tu bienestar emocional es estable y te encuentras bien, pero cualquier cambio brusco en las circunstancias o las conductas de los demás puede enviarte de nuevo a ese mundo frenético de la preocupación, el miedo, la culpa y la depresión. Aún así, en este punto pareces tener la vida bajo control. El punto C simboliza la salud emocional perfecta. Aquí sabes que nadie puede interferir en tu felicidad ni obstruirla. Las circunstancias externas no te atormentan. Las acciones y opiniones de los demás no producen ningún efecto desagradable en tu estado emocional. En el plano real, el movimiento de A a C supone un cambio en las frecuencias de la energía que tú puedes cultivar y elegir. En la teoría y en la práctica, tienes dentro de ti el poder de acceder a la frecuencia de la luz y el espíritu. Cuando te apartas del nivel de los 20.000 ciclos por segundo y aceleras tu energía, lo que consideras accidentes y mala fortuna desaparecen. En las frecuencias vibracionales más rápidas puedes acceder sin dificultad a la intuición y otras cualidades que en un estado normal de conciencia se hallan en estado latente. Hay otro elemento fundamental a la hora de acceder a la guía espiritual para acabar con los problemas. Hemos contemplado los estados físico y emocional desde la perspectiva de las frecuencias. Cuanto más lenta es la frecuencia, más te alejas del espíritu. Cuanto más elevada sea la vibración de tu campo de energía, menos problemas tendrás en tu vida.
puedes recurrir a las cualidades del espíritu para eliminar el pensamiento erróneo que provoca los problemas. En consecuencia, tus problemas, que son ilusiones, quedan anulados cuando apelas al espíritu. Al tercer elemento de este ejemplo lo llamaré conciencia. En el punto A, el nivel más bajo es la conciencia del ego. Cuando estás en esta frecuencia, tienes la visión interior de estar separado de los demás y en competencia con el resto del mundo. Te crees importante y te juzgas según lo que posees, lo que haces y lo que los demás creen de ti. La conciencia del ego es una frecuencia muy baja en la que te sientes claramente separado del espíritu, que es la vibración más rápida del universo. En realidad, en la conciencia del ego te hallas tan lejos de la energía de Dios como es posible, y básicamente faltan de tu vida las 7 características expresadas en la palabra espiritual, tal como la defino en el capítulo 1. Cuando avanzas hacia una conciencia media o normal, llegas al punto B. A este punto lo llamo conciencia de grupo. Aquí te identificas según los grupos que has elegido o te han asignado como consecuencia de tu lugar de nacimiento, tu identidad étnica o nivel cultural. En la conciencia de grupo tienes la frecuencia del conocimiento humano normal, que establece categorías expresadas con frases como yo soy hombre, tú eres mujer, yo soy viejo, tú eres joven, yo soy italiano, tú eres chino, yo soy cristiano, tú eres musulmán, yo soy blanco, tú eres negro, yo soy conservador, tú eres liberal. Y así se va colocando a cada uno en una frecuencia en la que se resuelven los conflictos determinando quién tiene razón. Es más fuerte, más poderoso, mejor o lo que sea. Las guerras son consecuencia de la conciencia de grupo. Los miembros del grupo piensan en términos de yo he nacido en este lado del río y tú en el otro. Así fue también con nuestros antepasados. Por lo tanto, tendremos que pelear para ver quién puede acceder al río y quién tiene razón. En la actualidad se producen las mismas disputas de siempre por los límites fronterizos, las tradiciones, las prácticas culturales, etc., y se justifican aludiendo a la necesidad de preservar la identidad y las tradiciones históricas de mi pueblo. La conciencia de grupo es normal, la entiendo perfectamente. La frecuencia de 20.000 ciclos por segundo nos anima a unirnos a los grupos que se nos han asignado y a sentirnos orgullosos de derrotar a cualquiera que no sea de los nuestros. Cada vez que pones una etiqueta a alguien o a ti mismo, estás creando un problema potencial que te enfrenta contra quien sea que está en el otro grupo. Las relaciones causan problemas cuando estás en conflicto con el otro. La enfermedad se convierte en un campo de batalla cuando debes pelear con el que está invadiendo el territorio al que llamas mi cuerpo. La falta de prosperidad se debe a que otros tienen más que tú. O sea que el que está en el nivel de la conciencia de grupo tiene que competir con ellos para gozar de prosperidad. El punto B, la conciencia de grupo, está un paso más allá del punto A, la conciencia del ego. Sin embargo, implica una existencia que no es pacífica y tranquila y en la que no se pueden anular los problemas. A esta frecuencia, tener problemas se considera una función normal de la vida. Cuando llegas al punto C de la escala de conciencia, llegas a un lugar al que yo denomino unidad o conciencia de Dios, donde no se conoce la separación. Como he apuntado, solo existe un problema, que es la creencia de que estamos separados de Dios. Cuando aumentas la frecuencia a la que vives, tu campo de energía pasa a un nivel que te permite participar de las cualidades de la santidad. Te conviertes en espíritu puro. No ves divisiones y sabes que estás unido a todos los seres vivos. Te conviertes en una parte de Dios, por así decirlo, y el sentido místico de la unión ya no te permite sentirte separado. Literalmente ves a Dios en toda flor, criatura y persona. A este nivel de conciencia de la unidad,
ha desaparecido el discurso crítico que te había situado como víctima o enemigo en las frecuencias más bajas. Utilizas esta frecuencia vibracional rápida en todas las situaciones y ya no ves el mundo como lo hacías cuando tenías una conciencia del ego o de grupo. El mensaje que lanzas al mundo ya no es dame, 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 sino ¿cómo puedo dar? Y la respuesta del universo, como un espejo, es ¿cómo puedo darte yo a ti? En este estado de conciencia de la unidad, ya no ves las circunstancias de tu vida como problemas. Comprendes la magia del famoso poema de Rumi, La casa de huéspedes, que ilustra poéticamente lo que estoy diciendo. Los problemas no pueden existir cuando vemos la vida desde las vibraciones espirituales más rápidas. La casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana llega alguien nuevo. Una alegría, una depresión, una mezquindad. Alguna conciencia momentánea llega, como un visitante inesperado. Dale la bienvenida, aunque sea una multitud de penas, que barren violentamente tu casa y la despojan de todo mueble. Aún así, trata con honores a todo huésped. Puede que te esté preparando para algún nuevo deleite. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recíbelos en la puerta riendo, e invítalos a entrar. Agradece la llegada de todos, porque cada uno te ha sido enviado como guía desde el más allá. The Essential Rumi. En la conciencia de la unidad te ves conectado y no separado. Sabes que no hay accidentes y contemplas cada acontecimiento de tu vida con perspectiva. La energía nos influye en todo momento y la frecuencia a la que esa energía se mueve determina nuestra salud física, mental y espiritual. Acuérdate de esto. Todo vibra, todo se mueve. 2. Las vibraciones más rápidas significan que te acercas al espíritu. Valerie Hunt, al escribir sobre iluminación espiritual en su fascinante libro Infinite Mind, observa: en mi laboratorio descubrimos que cuando el campo de energía de una persona alcanzaba las vibraciones más elevadas, más complejas, mediante la imaginación o la meditación, esa persona tenía experiencias espirituales independientemente de sus creencias. Página 285. Para crear soluciones espirituales, cuando menos, debes intentar aceptar la idea de que tienes poder para aumentar las vibraciones de tu energía. Cuanto más rápida y más compleja es la frecuencia, más te acercas al mundo del espíritu invisible y puedes anular las situaciones vibracionales más lentas. La doctora Valerie Hunt es científica e investigadora psicológica de los campos de energía humana. Sus conclusiones son casi idénticas a las de un hombre al que muchos consideran un maestro espiritual. Su nombre es Satya Sai Baba. Es un maestro divino que posee el don de los panes y los peces y tiene devotos en todo el mundo. Sai Baba nació en 1926 y ha pasado toda su vida enseñando y repartiendo amor incondicional y paz desde su ashram situado en el sur de la India. A sus muchos seguidores les dice: la energía humana es baja y la energía divina no tiene límite. Tú eres Dios. Tú eres la energía divina cuando haces el trabajo divino. Tu energía crece. La filosofía científica de Hunt y la filosofía espiritual de Sai Baba nos ofrecen una visión grandiosa de la energía invisible como una frecuencia rápida que, cuando se abraza, nos impulsa hacia los confines de lo divino. Sus interpretaciones recalcan el valor de liberarnos del impacto negativo de las vibraciones más mundanas, que son más lentas. Esta capacidad de la mente superior parece estar más allá de los parámetros por los que nos guiamos a la hora de cuantificar la realidad material o física. La mente se diferencia del cerebro
en que su vibración no puede medirse con aparatos materiales. La mente superior es como un campo que trasciende la realidad física del cerebro. Cuando explores la presencia del espíritu en tu vida como una frecuencia de la energía más rápida y más compleja, considera que los niveles más elevados de la mente contienen las capacidades de la interpretación, la imaginación, la creatividad y la conciencia espiritual. La mente es una construcción superior y se la puede considerar infinita y omnipresente. Quiero que imagines que tu mente, quizás separada de tu cerebro, es como un campo de energía invisible de vibración rápida que no está situada en ningún sitio y que tiene la capacidad de convertirse en una experiencia ilimitada. La mente experimenta y el cerebro registra. Así lo describe Wilder Penfield en su grandioso libro The Mystery of the Mind. En consecuencia, cuando hablo de energía y de frecuencias vibracionales, hablo de la mente, la experiencia infinita, no simplemente del cerebro. Es tu mente lo que vas a ejercitar para pasar a una frecuencia más rápida y encontrar soluciones espirituales a tus problemas. No tengo intención de dar pie a un debate científico. Lo único que pretendo es presentarte la idea de que las frecuencias más rápidas representan el ascenso de lo sólido a lo ligero, al espíritu, y de que es en el espíritu donde hallarás la paz. Piensa en la sensación que produce estar cerca de alguien que parece poseer estas capacidades superiores de la mente. Cuando observamos a alguien que tiene una percepción profunda, nos quedamos pasmados. La persona de percepción profunda que te llega al alma con sus palabras y despierta sentimientos de amor y aprecio, está vibrando a una frecuencia de energía más rápida. Esta cualidad de la percepción es un ingrediente de la mente superior y por tanto más rápida. Estas percepciones profundas no tienen por qué centrarse en campos esotéricos como la física cuántica o la ciencia nuclear. Recuerdo haber hablado con un futbolista profesional que tenía una gran percepción de cómo construir defensas contra las diferentes formaciones. Yo sabía que hablaba y experimentaba el campo en el que se centraba su vida desde una frecuencia alta. Las personas que saben ser pacíficas y amorosas, a pesar de las circunstancias externas, parecen poseer una mayor percepción de cómo vivir la vida cotidiana y pueden influir profundamente en aquellos con los que se encuentran. Las frecuencias superiores de la energía que hay en tu mente contienen las semillas de la imaginación y la creatividad. Cuanto más creativo eres, más rápida es la frecuencia de tu campo de energía y con mayor facilidad puedes acceder al mundo invisible del espíritu para anular la energía inferior que produce lo que llamamos problemas. Si empleamos con frecuencia la palabra problema, es solo porque no hemos aprendido que la imaginación y la creatividad pueden hacerse cargo de la situación. Hace varios años recibí una carta de una mujer de Oregón que se hallaba ante lo que la mayoría consideraríamos un problema importante. Reproduzco la carta para que veas cómo la creatividad y el espíritu le permitieron transformar una situación dolorosa en una bendición. Querido Wayne, ni siquiera sé cómo empezar esta carta. Le escribí en 1996 porque mi hijo había desaparecido. Se metió en el mundo de las drogas y se perdió. En la época en que le escribí, estaba angustiada y asustada. Asimismo, intentaba montar una organización para ayudar a los demás a encontrar a sus hijos mayores de edad que habían caído en la drogadicción. Muy amablemente usted me respondió y su primera frase decía: «Serás guiada hacia Jeff. No lo dudes». Guardé aquella carta y repasé mentalmente esas palabras una y otra vez, mientras veía en mi imaginación a Jeff y a mí abrazándonos cuando le encontrara. Todas las personas con quienes hablaba me decían que Jeff probablemente no querría verme, o que se pondría furioso conmigo, o que huiría de mí. Jamás lo creí. Sabía que cuando nos viéramos, hablaríamos,
y llegaríamos a comprendernos por lo menos. Ahora, la buena noticia. Encontré a Jeff. Cuando estuvimos cara a cara, la visión que yo había tenido se hizo realidad. Me abrazó, me dijo que me quería, me habló de su dolor, de sus deseos de llevar una vida diferente, y luego salió conmigo del mundo de la droga. Ahora hemos montado juntos una asociación llamada Tercera Opción, para ayudar a otros padres a reunirse con sus hijos. Escribí un artículo en la columna My Turn del Newsweek, que apareció en la edición del 18 de agosto de 1997, y a raíz de eso nos pidieron que interviniéramos en el programa Primetime Live Good Morning America, de la CNBC, y en otros muchos. Después, firmamos un contrato para llevar nuestra historia al cine. Asimismo, he escrito un libro que espero se publicará, titulado To Jeff, Love, Mom. Con los ingresos que consiga tendré dinero para llevar nuestra organización tal como deseamos. Ya hemos ayudado a un par de padres a encontrar a sus hijos y hemos asesorado a una docena más. Jeff acaba de resolver un caso en San Francisco. Ahora estoy empezando a ponerme en contacto con los legisladores federales para ver qué podemos hacer para dar más derechos a los padres que han perdido a hijos mayores de edad en el mundo de la adicción. Quería escribirle para darle las buenas noticias y agradecerle esa sencilla frase que me escribió en su carta. Todos podemos llevar la luz a la vida de otras personas, y aquellas palabras que me dijo, de que sería guiada hacia Jeff, iluminaron mi camino en más de una ocasión, cuando el miedo y la desolación que me producía no tener conmigo a mi hijo me abrumaban. Muchísimas gracias. Bueno, esto es todo. Recibo un abrazo con toda la gratitud de mi corazón. Ah, por cierto, es posible que se produzca un gran aumento en las ventas de su libro Real Magic. Es mi favorito y les digo a todos los padres que lo compren. Cuídese. Muy cordialmente, Michal Moore. Con este ejemplo puedes ver el gran potencial de la creatividad y la imaginación para despejar la ilusión de un problema. El problema no solo desapareció, sino que de esa energía de la penetración y creatividad surgió una solución espiritual para Michal y otros muchos. Los investigadores de la ciencia de las vibraciones de la energía nos recuerdan que las cualidades a las que nos referimos con las palabras penetración, imaginación y creatividad son los componentes de los estados superiores de la mente. Evidentemente, cuando pensamos en la mente de Dios, pensamos en el Creador que a partir de su conciencia imaginó un universo físico que desplegó, según se nos narra en el Génesis, con una profunda percepción. Tu mente es una expresión individualizada de la mente de Dios, y al mismo tiempo es la mente universal. Estas palabras de la doctora Valerie Hunt me llenan de agitación porque me hacen pensar en el potencial creativo de nuestra mente. Según mi experiencia en descifrar y emitir pensamientos desde un campo, creo que todas las ideas grandes y profundas jamás expuestas, los principios de las culturas avanzadas, los sucesos espirituales profundos y significativos en torno a los cuales se organizan las religiones, todo ello nos es asequible en su forma vibracional original. El concepto del campo de mente abierta indica que todo pensamiento importante está ahí para que lo cojamos. Estas formas vibracionales originales, a las que yo llamo energía, se hallan en el nivel más rápido o más elevado. Cuando domines los 7 ingredientes del espíritu de los que hablo en el primer capítulo de este libro, estarás en posición de anular todos los problemas. Luego, aumentará la rapidez de tu frecuencia mental y accederás a las facultades más elevadas de la percepción, la imaginación y la creatividad que forman la base para estar en la mente de Dios. A la larga, tu campo mental enfocado, moviéndose a las frecuencias más rápidas del espíritu, se extenderá a todo lo que sucede en el mundo.
Cuando empieces a considerar esta idea de las vibraciones más rápidas como sinónimo del espíritu, recuerda que vivimos en un mundo de energía invisible que damos por supuesta. Las fuerzas electromagnéticas operan en frecuencias vibracionales que no vemos, ni olemos, ni tocamos. Piensa en la electricidad, las señales de radio y televisión, las microondas, los faxes, los teléfonos móviles. Sabemos que podemos enviar ondas de radio a la atmósfera, hacer que vayan en un viaje de ida y vuelta hasta los satélites, codificarlas y descodificarlas y recibir información de ellas. Cuando aumentamos la frecuencia de estas ondas de energía, podemos enviarlas a distantes planetas y sistemas solares y, quizá, incluso hasta Dios y de nuevo a nosotros. ¿No es esto lo que haces cuando rezas? ¿Enviar una señal energética invisible de tu campo mental al campo mental universal al que debes estar conectado? Si no, ¿qué objeto tendría la plegaria? La investigación ha demostrado que las personas que rezan y por las que se reza ofrecen un mayor índice de recuperación. La plegaria es una vibración energética invisible que se acerca a las frecuencias más rápidas del espíritu. Y funciona, como ha demostrado la investigación. Reflexiona sobre esta idea de las vibraciones más rápidas asociadas con el espíritu y de que el espíritu es el origen de la solución a todos los problemas. Esta percepción te proporcionará las herramientas que necesitas en la vida para llegar a la conclusión última de que eres la manifestación de las vibraciones de Dios. Te animo a que busques tu camino para deshacerte de la ilusión de que estás separado de Dios. La observación con la que voy a cerrar esta sección está tomada del libro de Hunt. Descubrimos que cuando el campo de una persona alcanzaba estados vibracionales más elevados, ya no experimentaba cosas materiales como los cuerpos y los estados del ego o el mundo físico. Experimentaba una información más elevada, ideas trascendentales, percepción de las fuentes últimas de la realidad y creatividad en su forma pura. Los pensamientos eran más grandiosos, más penetrantes y globales. Página 93. Los estados vibracionales más elevados te sacarán del mundo físico del ego donde se asienta la ilusión de los problemas. Lo siguiente que debes saber es que las vibraciones más lentas te mantienen en el mundo de los problemas. 3. Las vibraciones más lentas nos mantienen en el mundo de los problemas. Cuando vives de forma permanente en las frecuencias inferiores de la conciencia material, no tienes capacidad para participar en los dominios de la interpretación superior, de las ideas trascendentes, la percepción, el conocimiento y la creatividad pura. Esto es lo que revela la investigación de Valerie Hunt sobre la ciencia de las vibraciones humanas de la conciencia. Hay otro fascinante libro sobre este tema titulado Power vs. Force y escrito por el Dr. David R. Hawkins. El autor pasó 29 años realizando un estudio exhaustivo para medir las vibraciones de la conducta y el pensamiento y ayudarnos a ver cómo pasamos de las frecuencias inferiores y más lentas de la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo y la ira, a las vibraciones más elevadas de la buena voluntad, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz y la ilustración. El libro no tiene desperdicio, y cito aquí parte de su prefacio. La mente humana individual es como un terminal de ordenador conectado a una base de datos gigantesca. La base de datos es la conciencia humana misma, de la que nuestra conciencia es tan solo una expresión individual, pero con sus raíces en la conciencia común de toda la humanidad. Esta base de datos constituye lo que conocemos como genio. Dado que el hecho de ser humano significa participar en la base de datos, todo el mundo, por el hecho de haber nacido, tiene acceso al genio. Página 12. Pero, ¿qué significa esto para ti, que querrías poder librarte de la carga de las luchas y problemas del mundo material? La respuesta está en la cita de Einstein.
Nada ocurre hasta que algo se mueve, que he colocado como epígrafe de este capítulo. Debes estar decidido a deshacerte de esos estados vibracionales más lentos del mundo material, porque ahí es donde residen tus problemas. Tengo un amigo al que considero un hombre espiritual, sabio y perspicaz. Me contó que había ido a visitar a una mujer de Arizona, cuyo cuerpo estaba tan corroído por el cáncer que se esperaba que muriera pronto. Estaba rodeada de su familia y amigos más íntimos, que meditaban y rezaban por ella, cuando de pronto todos los presentes oyeron una voz que decía: «¡Marchaos!». Mi amigo preguntó de inmediato: «¿Quién eres?». Y la voz respondió: «Soy el cáncer». «¿Qué derecho tienes a reclamar a esta mujer?», preguntó mi amigo. El cáncer respondió: «Ella me invitó. Cuando la ira, la rabia, el miedo, el odio, los celos, la furia, la preocupación y la envidia invaden el campo de energía de una persona, la energía negativa florece y se abre paso. Y aparece una abertura lo bastante grande para que yo entre». Es posible que te cueste creer en la presencia de una voz sin cuerpo, pero mi amigo, que sé que es sincero, insiste en que todos la oyeron. Piensa en este diálogo con el cáncer desde el punto de vista de las frecuencias de la energía. El cáncer, como todo lo que existe en el mundo físico, posee una frecuencia vibracional. Esa frecuencia es incompatible con el cuerpo y empezará a devorar las células vecinas. Las frecuencias de la enfermedad pueden invadir tu cuerpo cuando vives en un estado no espiritual continuo de ira, miedo, envidia, crítica y preocupación. Estas vibraciones inferiores son inherentes a prácticamente todas las circunstancias de la vida a las que llamamos problemas. ¿Cómo reconcilias, pues, el mensaje del capítulo 1 de que Dios es bueno, Dios es el Creador, Dios es omnipresente y todo lo que no es Dios no puede existir, salvo cuando permitimos que entre en nuestro pensamiento? Lo no bueno es una ilusión que desaparece cuando el espíritu está presente. A la inversa, cuando no permanecemos en el espíritu, nuestro campo de energía va más lento y se estanca en los elementos del mundo material como la ira, el odio, la envidia, la culpa y cosas parecidas. Entonces se produce un agujero en nuestro campo de energía, lo bastante grande para que otras frecuencias de vibración lenta penetren y dominen nuestro cuerpo. Inconscientemente las estamos invitando a venir. Por decirlo de alguna manera, al permitir que nuestro campo de energía abandone el dominio espiritual. Y eso significa que no hay ninguna vibración de alta frecuencia disponible para contrarrestar la acción de estas vibraciones más lentas. Así, cuando abandonamos nuestra conciencia espiritual, estamos abriendo la puerta a las frecuencias de movimiento lento. El único antídoto posible es eliminarlas de nuestro cuerpo por completo. Primero, identificando la frecuencia y luego, contrarrestándola con las vibraciones más rápidas de la energía espiritual. Los estados emocionales del miedo, la preocupación, la ira, la envidia, la codicia, los celos, la culpabilidad y el odio son las reacciones de frecuencia inferior que utilizamos como respuesta a las circunstancias y acontecimientos de nuestra vida. Y la presencia de esos estados de la mente inferior permite que en nuestro campo de energía se abran agujeros lo bastante grandes para que otras frecuencias inferiores, incompatibles, entren en nuestro cuerpo en forma de enfermedad. Pero aparte de la enfermedad, estas reacciones vibracionales de nivel inferior también pueden crear grandes agujeros en casi todas las áreas de nuestra vida. Agujeros que permiten que las frecuencias inferiores de los problemas entren y causen tanto daño a nuestras relaciones, nuestra familia y nuestro empleo, como el que causan al destruir nuestro cuerpo. Una vez que asumamos la responsabilidad de la presencia de estas frecuencias inferiores, sin ningún sentimiento de culpa, estaremos en disposición de eliminarlas. El mundo material parece sólido y lo experimentamos exclusivamente a través de los sentidos,
que son las fuerzas motivadoras dominantes de nuestra vida. Queremos complacer a los sentidos con la riqueza, la adulación, el alcohol o las drogas y posesiones de toda clase, juguetes y joyas más grandes y mejores. Cuando no satisfacemos estas demandas de los sentidos, decimos que tenemos un problema. No me pagan lo suficiente, mis hijos me desobedecen, no me tuvieron en cuenta para un ascenso, no puedo comprarme el coche que quiero, soy drogadicto, tengo exceso de peso, sufro de ansiedad, me pusieron una multa por exceso de velocidad y pueden retirarme el carné. Podría seguir y seguir con la lista y no acabaríamos nunca. Todo esto, además de los problemas de salud, se debe a que permites que tus sentidos, que son vibraciones muy bajas y lentas, dominen tu vida. Sin embargo, solo son problemas en tu mente. Recuerda, cualquier relación que tengas con cualquier persona tan solo existe en tu mente. Ahí es donde experimentas a los demás. Si procesas a los otros con tus sentidos, los experimentarás con la misma frecuencia inferior de tu vida cotidiana y siempre tendrás problemas que resolver. Solo cuando decides ir más allá de los sentidos y de las vibraciones de la energía más lentas e inferiores, eliminas los problemas asociados con el mundo material de los sentidos. En el Talmud hay una frase que dice: no arrojes piedras al pozo que te proporciona el agua. Confiar en las frecuencias del mundo material es como arrojar piedras a ese pozo. El agua es el espíritu, que es una fuente inagotable, y las piedras que vibran más despacio contaminan esa fuente y crean toda clase de problemas. En las viejas películas del oeste, a menudo hay una escena en la que aparece una dama en una diligencia que ha perdido el control. El cochero está herido de muerte con una flecha clavada en el pecho, y los 4 caballos tiran salvajemente de la diligencia mientras la dama de Filadelfia ruega inútilmente al cochero que pare. Retén esta escena en la mente y piensa que la diligencia representa tu cuerpo y el cochero tu intelecto, que ha sido silenciado. Las riendas representan tus emociones, que están inútilmente unidas a los caballos, que simbolizan tus sentidos. Los sentidos están completamente desbocados y te arrastran por los diferentes avatares de la vida, y la dama, que simboliza tu yo superior, tu conciencia, te ruega que tomes el control, que por favor detengas esa locura y pongas orden. Pero ¡ay! El intelecto está muerto y las emociones están inútilmente conectadas a los sentidos desbocados. Esta imagen expresa claramente por qué tienes tantos problemas. Tus sentidos, de frecuencia lenta, te arrastran por la vida. Tu intelecto no responde, y tu yo superior de vibración rápida, el espíritu, te grita desde tu mente que hagas lo que hay que hacer. He visto una papila del gusto que pesa 3 gramos empujar a un hombre de más de 100 kilos a una pastelería mientras la dama le rogaba que hiciera lo que él sabía que era lo correcto para no engordar. Él dirá: tengo un problema de peso, y justificará de ese modo su problema. Pero, en realidad, tiene un problema con los caballos, y si escuchara esa vocecita insistente de la dama, que le ruega que invoque al espíritu para controlar sus caballos, de inmediato estos dejarían de ir desbocados. Daría una vibración más elevada a su problema, y la ilusión de ese problema desaparecería por completo de su vida. De alguna manera, puedes y debes intervenir para detener esos caballos e impedir que corran enloquecidos y te arrastren hacia el mundo de los problemas, lo cual nos lleva al 4.º punto. 4. Puedes eliminar lo que te impide aumentar tus frecuencias vibracionales. Vamos a echar un vistazo a las frecuencias más lentas que te impiden aumentar tu estado vibracional de conciencia. Son los obstáculos que quieres cambiar, y para ello has de estar alerta constantemente. Recuerda que las frecuencias de la conciencia del alma o espíritu, tal como he señalado en el capítulo 1, incluyen las vibraciones más rápidas de la rendición, el amor, la relación con el infinito,
el vacío sereno, la generosidad y la gratitud, sentirse conectado y no separado, y, por último, la sensación de alegría. Así es como yo las defino, aunque podrían incluir muchas subáreas como la fe, la esperanza, la paciencia, la comprensión, la bondad, el perdón y la no interferencia. Estas frecuencias más rápidas son las que llevarás a tu vida hasta que ya no quede espacio para las vibraciones más lentas que llenaban tu casa de problemas. Las frecuencias más lentas son obstáculos. Se irán cuando lleves a su presencia el mundo vibracional del espíritu. Con el fin de eliminar estos obstáculos de vibración lenta, debes verlos como parte de un campo de energía al que te has acostumbrado y que, al principio, se resistirá a abandonar tu casa. Si recuerdas con insistencia que no estás luchando contra esas energías de frecuencia inferior, éstas sucumbirán a la conciencia de la presencia del amor. Eliminar obstáculos significa llenar el espacio que ocupan con vibraciones más rápidas y más elevadas hasta que las energías inferiores no tengan más remedio que marcharse. A la larga abandonarán tu casa porque ya no quedará espacio para ellas. Siempre me ha gustado la manera en que un gran santo indio del siglo XIX y principios del XX respondía a sus devotos cuando le preguntaban cómo podían deshacerse de sus energías inferiores. En primavera, respondía Vivekananda, observa los capullos de los árboles frutales. Los capullos desaparecen cuando crece la fruta. De la misma manera, cuando lo divino crezca en ti, desaparecerá el yo inferior. Las manzanas no tienen grandes conflictos con los capullos que ocupan el espacio destinado a ellas en las ramas del árbol. No hay ira ni miedo, ni lucha entre el fruto y sus capullos. A medida que el fruto crece, el capullo desaparece. Esto también es así cuando llenas las habitaciones de la vida con las 7 energías del espíritu de vibración más elevada. Como dirían los indios americanos, ningún árbol tiene ramas tan tontas que se peleen entre sí. Los obstáculos del yo inferior no tienen más opción que marcharse. Lo que desaparece cuando el espíritu ocupa su lugar es una ilusión, y es en ese momento cuando comprendes que no era real. Así como aconseja Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El punto más importante de la observación de Santa Teresa es: todo se pasa, Dios no se muda. Todo lo que hay en este mundo material se halla en un estado constante de cambio y, a la larga, desaparecerá. Pero también existe el mundo de lo inmutable, lo que llamamos Dios, un espíritu inalterable que transformará las cosas a las que llamas problemas. Como dijo sabiamente Santa Teresa, solo Dios basta. Es reconfortante saber que no tienes que equiparte para una gran pelea cuando te preparas para eliminar los problemas de tu vida. Simplemente vas a poner en tu espacio vital algo que se mueve un poco más deprisa de lo acostumbrado. La energía más rápida sustituirá tranquilamente esa energía más lenta e inferior que residía en ti. Los estados vibracionales inferiores son responsables de los problemas que inhiben tu estado de salud perfecta. Eliminando estas energías incompatibles y sustituyéndolas por las energías más espirituales y más rápidas, que son compatibles con los estados superiores de bienestar físico, puedes eliminar la ilusión de la enfermedad, la incomodidad, la fatiga, el estrés y similares. Además, al aplicar las energías de vibración más rápida del espíritu a esos problemas ilusorios de la mente, sustituyes las energías inferiores que tienes instaladas en ti por energías espirituales más elevadas. La última sección de este audiolibro explica por qué y cómo sustituir estas frecuencias inferiores por otras superiores. De momento,
Limítate a reconocer las vibraciones de la energía de frecuencia inferior y permanece alerta a la manera de utilizar soluciones espirituales para erradicarlas. Entre los protagonistas que aparecen en los problemas ilusorios encontramos el miedo, la preocupación, la culpabilidad, la vanidad, la ira, la envidia, la codicia, la maledicencia, la hipocresía, el odio, la vergüenza, los celos y el egocentrismo. Se han escrito muchos libros sobre estas vibraciones bajas de la energía y el efecto autodestructivo que pueden tener en tu vida. Algunos de estos libros los he escrito yo, y por ello he optado por no entrar en detalles aquí. Si has llegado hasta este punto, creo que tienes idea de cómo funcionan estas vibraciones de baja energía de la mente. Sabes cuándo están presentes y sabes cómo te sientes cuando permites que se instalen en tu vida cotidiana. Por ahora, basta con que seas consciente de que no solo interfieren en tu felicidad y realización como persona, sino que son energías inferiores que puedes eliminar. ¿Cómo? Accediendo a una pauta de energía más elevada, más rápida, a la que yo llamo solución espiritual. Esto nos lleva al punto quinto y último. Puedes pedir la presencia de factores en tu vida que aumenten la frecuencia de las vibraciones. 5. Puedes pedir la presencia de factores en tu vida que aumenten la frecuencia de las vibraciones. La esencia de este quinto punto es que posees la capacidad y el poder de elevar tu nivel de energía a un plano espiritual en el que desaparecen los problemas. Puedes pedir la presencia de factores que aceleren tu energía y te hagan ser consciente espiritualmente. El resto del audiolibro se centra en la forma de llevar a tu vida esta energía espiritual más rápida y más elevada. De momento, me gustaría que recordases que tu principal tarea no es preguntar cómo, sino decir sí. El miedo a la divinidad es lo que con mayor frecuencia nos impide disponer de las energías espirituales. El miedo al poder espiritual parece ser universal. Tal vez esto se debe a que concentramos la mayor parte de nuestra energía en el poder material en forma de dinero, liderazgo, posición social y prestigio. Si buscas el poder material, verás aparecer en tu vida prácticamente todos los problemas, incluida la enfermedad. Si pretendes solicitar guía espiritual, has de aceptar y poner en práctica esa ayuda, aunque no se corresponda exactamente con la imagen que tienes de cómo debería ser la vida. De lo contrario, estarás buscando energía espiritual para seguir siendo igual, lo que significa que los problemas seguirán a las frecuencias de energía inferiores. No rechaces por imposibles las respuestas espirituales que no coincidan con la manera en que tú quieres que tu vida se estructure. Para comulgar con lo divino debes estar sintonizado en esa frecuencia. No puedes sintonizar una emisora de radio de FM si tienes el aparato puesto en AM. Sin duda, las frecuencias más elevadas de la FM están ahí, pero si no las sintonizas, llegarás a la conclusión de que no se puede llegar a ellas. Por lo tanto, para acceder a la energía espiritual y utilizarla para anular y eliminar tus problemas, debes ser más divino y menos materialista. Nuestras instituciones están organizadas en torno a la idea de facilitar, regular y guiar la conducta humana. No puedes ir a las escuelas, a las empresas, a los gobiernos o ni siquiera a las iglesias, sinagogas o mezquitas a pedir la presencia de esta energía. Estas instituciones están ahí para tratar con el mundo material y mantener a raya a los seres humanos. Vibran a las energías inferiores del mundo material y a menudo son el origen de tus problemas, no la solución. A la larga, habrá suficientes personas que alcancen un estado superior de vibración espiritual y formarán una masa crítica. Entonces verás emerger instituciones que no estarán creadas para regular, facilitar y guiar la conducta humana, sino para encontrar, poner en práctica y enseñar un modo de vida espiritual.
En resumen, el fin de nuestras instituciones ya no será controlar, sino fomentar la felicidad. Pero no tienes que esperar a que exista esa masa crítica. En realidad, es muy probable que no vivas lo suficiente para verlo. En cambio, tú puedes contribuir a la aparición de esa nueva masa crítica viviendo con tu campo de energía divina cada día. Los poetas lo expresan perfectamente con gran economía de palabras. He aquí uno de mis poemas favoritos, que habla de la manera de llevar esta energía superior a tu vida. Pido un instante de indulgencia para sentarme a tu lado. Las obras que tengo entre manos las terminaré después. Lejos de la vista de tu rostro, mi corazón no conoce descanso ni respiro, y mi obra se torna una carga interminable en un mar infinito de esfuerzo. Hoy ha acudido a mi ventana el estío, con sus suspiros y murmullos, y las abejas emiten su canto a su cortejo en el bosquecillo florido. Es hora de sentarse en silencio, cara a cara contigo, y de cantar la entrega de la vida en este ocio callado y rebosante. Rabindranath Tagore. Tagore sugiere que esas obras que tengo entre manos pueden dejarse a un lado. Se refiere a las preocupaciones materiales que hacen aflorar tus problemas. El poeta describe la presencia de los problemas diciendo: lejos de la vista de tu rostro, mi corazón no conoce descanso ni respiro. Cuando pones en práctica estas 5 maneras simplificadas de vivir, empiezas el proceso de cambio de una forma de energía a otra y dejas de gastar energía en cosas que en el fondo no quieres o en las que no crees. Examina esta idea con atención mientras te diriges hacia una conciencia superior más rápida. Verdaderamente, hay una solución espiritual esperando para todo lo que consideras un problema. Hemos llegado al final de esta lectura. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y no olvides este consejo: no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete y compártelo para seguir creando más material.